Clase 21 de hermenéutica. Vamos a continuar con el estudio de las figuras retóricas. Hemos estudiado ya las figuras retóricas simples, las figuras retóricas compuestas, los modismos hebraicos, los tipos, y en esta clase estaremos estudiando los símbolos y el simbolismo. Un símbolo es un objeto o un ser que representa un concepto abstracto, que representa un concepto invisible por alguna semejanza o alguna correspondencia que se tiene. Es decir, un símbolo es evocar otra realidad. Vamos a colocar un ejemplo y con este ejemplo creo que quedará muy comprendido tanto el símbolo como el simbolismo que es arrojado a partir precisamente del objeto o del ser. A partir del símbolo se da este simbolismo. Tenemos, por ejemplo, la bandera mexicana. De hecho, se dice bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Y tenemos que este objeto, una bandera, con el material que se utiliza para una bandera, el estampado que tiene, los colores, la imagen que tiene, todo este símbolo viene a ofrecernos un simbolismo. Y este simbolismo es la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Es decir, esto nos está arrojando un concepto abstracto, como dice la definición, un concepto invisible que se establece por alguna semejanza o alguna correspondencia que se tiene con ese objeto o con ese ser. Es decir, en la bandera mexicana, los colores, el verde, el blanco, el rojo, el estampado, la imagen, el águila, la serpiente y todo esto nos está arrojando simbolismos, nos está arrojando el color rojo tiene que ver con esto, el color blanco tiene que ver con esto, el color verde tiene que ver con esto, el águila con la serpiente nos está simbolizando esta idea, etcétera. Y entonces nosotros a partir del símbolo vemos entonces estos conceptos abstractos, estos conceptos invisibles, estos conceptos que surgen precisamente por la semejanza o la correspondencia que se tiene con el símbolo, ¿sí? Muy bien, siguiendo esta idea, tenemos nosotros, para efectos de nuestro estudio, varios tipos de símbolos que nosotros vamos a encontrar en la Biblia. Y tenemos símbolos de objetos materiales, de hechos milagrosos, de elementos de visiones proféticas, de acciones simbólicas, números simbólicos, nombres simbólicos, colores simbólicos y metales y piedras preciosas. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a estar viendo en cada uno de estos símbolos precisamente esta idea. Objetos o ser o nombres, etcétera, que van a estar representando un concepto abstracto, un concepto invisible, porque este símbolo tiene cierta semejanza o cierta correspondencia con esa aplicación que nosotros vamos a entender, ese simbolismo que se le está dando a partir del símbolo que se tiene, ¿sí? A partir del objeto material, a partir del hecho milagroso, a partir de los elementos de visiones proféticas, a partir de las acciones simbólicas, a partir de los números simbólicos, a partir de los nombres simbólicos, a partir de los colores simbólicos, a partir de metales y piedras preciosas. Vamos a ver el primero de ellos, objetos materiales. Y tenemos, por citar algunos ejemplos, el arca del testimonio que simbolizaba la presencia de Dios. Este símbolo, el arca del testimonio, simbolizaba la presencia de Dios. Tenemos el pan y el fruto de la vid de la cena del Señor que simbolizaban el cuerpo y la sangre del Señor. Y tenemos entonces ahí símbolos del orden objeto materiales. Vamos a ver los hechos milagrosos, los símbolos que están basados en hechos milagrosos. Y tenemos aquí, por ejemplo, la zarza ardiente, la columna de nube y la columna de fuego que simbolizan o simbolizaban la presencia de Dios. Ahí está, este símbolo
nos está arrojando este simbolismo que es la presencia de Dios a través de estos hechos milagrosos. Tenemos por otro lado los elementos de visiones proféticas. Isaías capítulo 6 versículos 6 y 7 dice: "Y voló hacia mí uno de los serafines, un ser celestial, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca". ¿Con qué toca sobre él? Toca precisamente con ese carbón encendido, un elemento, y le dice a Isaías: "He aquí que esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado". Y tenemos entonces estos simbolismos. Es decir, este carbón encendido viene a simbolizar la limpieza del que es objeto el profeta Isaías. Y entonces tenemos estos elementos de visiones proféticas. Tenemos también símbolos de acciones simbólicas propiamente. Tenemos, por ejemplo, Ezequiel capítulo 3, versículo 3, Ezequiel capítulo 4, versículo 1, que dice: "Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy", y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Es decir, el Señor le dice: come este libro, en el entendido de nosotros, come este libro, comí el libro que Dios me dijo y en mi boca fue dulce como miel. Una acción simbólica, es decir, no es que se está comiendo literalmente el rollo o literalmente un libro, sino que está alimentándose, está tomando toda la palabra que Dios le está dando a Ezequiel. Ezequiel 4:1, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Acciones simbólicas, símbolos que nos están arrojando ciertos y determinados simbolismos. Números simbólicos. En los números simbólicos tenemos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y aquí tenemos entonces números o símbolos a través de números que nos arrojan un simbolismo. ¿Qué significa el 666? Bueno, Apocalipsis 13:18 dice es número de hombre. Tiene un simbolismo de ser número de hombre. Algunos dan interpretaciones en la que dicen el número de hombre es 6666, entonces nos está hablando de una imperfección completa del hombre. Algunos dicen no, tiene que ver con esta numerología, tiene que ver con ciertos aspectos y corresponde al nombre de Nerón, etcétera. Hay varias interpretaciones que se pudieran dar a través del simbolismo del 666, pero en esta clase queremos presentar sencillamente ese simbolismo, que tenemos números simbólicos en la Biblia, el número 7, el número 40, etcétera, y tenemos ciertos números que representan, que tienen un simbolismo muy marcado a lo largo de toda la Biblia. Tenemos también nombres simbólicos. Malaquías, por ejemplo, 4:5. Dice: he aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Mateo 11:14. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Es decir, el nombre de Elías viene a ser tan importante en la Biblia que viene a ser incluso un símbolo, que viene a arrojarnos un simbolismo al grado que Mateo 11:14 nos dice: y si quieren recibirlo, él es aquel Elías, no Elías físicamente, sino el Elías que había de venir. Tiene un simbolismo. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra también tienen una implicación muy simbólica
incluso ya en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, Egipto y Babilonia, etcétera, ya nos arrojan ciertos simbolismos. Cuando algún creyente le dice a otro creyente, no desciendas a Egipto, obviamente no le está diciendo que se está trasladando a Egipto, sino que está regresando al mundo, porque estos nombres tienen ciertos aspectos ya que son simbólicos, que nos arrojan una idea realmente clara, una idea que podemos entender cada uno de nosotros. Tenemos los colores simbólicos. En los colores simbólicos, por ejemplo, tenemos el azul, que ha sido considerado el color del cielo, de acuerdo a estos textos que aparecen en su pantalla, o el color púrpura o escarlata, que viene a ser el color de la realeza o de la majestad, de acuerdo también a estos textos que aparecen en su pantalla, el color blanco, que viene a ser el color de la pureza y de la gloria, el color negro, que está relacionado con la muerte, con el luto, con el hambre, etcétera. El color rojo, relacionado con la sangre, con la guerra. Y tenemos entonces estos colores que tienen este matiz de símbolos, que nos arrojan este simbolismo que se encuentran en la Biblia. Y por último tenemos los metales, los símbolos conocidos como metales y piedras preciosas. Apocalipsis capítulo 21 del versículo 14 al 20, por ejemplo, se mencionan varios metales, varias piedras preciosas que tienen y que nos arrojan un simbolismo muy específico, muy determinado en cada uno de estas expresiones que se dan. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Tenía una caña de medir, esta caña de medir era de oro. Tenemos un metal precioso y esto nos está arrojando un simbolismo. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, etc. Y tenemos entonces metales, piedras preciosas, etcétera, que nos están arrojando un simbolismo muy específico, nos están aportando, como veíamos en la definición de un símbolo, una representación de un concepto abstracto invisible que se establece por la semejanza o la correspondencia que se tiene con el objeto o con el ser. En este caso, con los metales preciosos, con las piedras preciosas. Muy bien, entonces un símbolo es un objeto o ser que representa un concepto abstracto, invisible, por alguna semejanza o correspondencia, es decir, es evocar otra realidad. Y con esto estamos concluyendo entonces esta parte de las figuras retóricas. Hemos agotado ya las figuras retóricas simples, las figuras retóricas compuestas, los modismos hebraicos, los tipos, los símbolos y el simbolismo. Y con esto damos por concluido este segundo módulo de hermenéutica dentro de nuestro instituto, esperando que cada una de las clases que se han aportado hayan sido de bendición, de edificación para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.